celebrar, celebrar, Cristo, celebrar. Celebrar, Cristo, celebrar, al Rey de Reyes celebrar, celebrar, Cristo, celebrar. Resucitó, Él resucitó, resucitó, y por siempre Él vivirá. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar nuestro Señor resucitó. Él vive, Él vive, Él vive, y por siempre Él vivirá. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mi mano, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Que saltan para vida eterna. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, así es, la tengo. Y lo que hizo por mí, no puedo dejar de cantar y cantar todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de danzar y danzar todo el día, todo el día, todo el día. Todo el día, cuando pienso una vez más en eso, cuando pienso en Jesús, en lo que hizo por mí, cuando pienso en Jesús, en lo que hizo por mí, no puedo dejar de alabarle, alabar todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Cristo no está muerto, y Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mi piel, lo siento en todo mi ser. Cristo, y todo bueno en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que. A ver las voces con la batería, díselo. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor está en ti que el que está en el mundo.
Que en esta semana la mayoría de las iglesias, incluidos nosotros, prediquemos acerca de la crucifixión, prediquemos acerca de la muerte o de la resurrección de Jesús. Pero yo quiero decirle algo, hablar de todo esto es el resultado de la humildad de Jesucristo y del amor de Dios el Padre hacia nosotros que somos su creación. Amén. Hablar de la resurrección, hablar de la muerte y de la crucifixión es el resultado de ese amor que el Padre manifestó tener sobre nosotros. Porque ¿cuál fue el motivo por el cual Dios dio a su Hijo? ¿Lo recuerda? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios dio a su Hijo? Amor. Por amor. Si usted tiene buena memoria, recordará que lo vimos en el mes de febrero en una de las enseñanzas que tuvimos, donde hablamos y utilizamos como texto base Juan capítulo 3 versículo 16. Usted sabe lo que dice, porque de tal manera que amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Así que de manera que si Dios no nos hubiera amado de esa forma tan intensa, entregando a su Hijo, entonces no hubiera existido, escuche algo, no hubiera existido ni crucifixión, no hubiera existido ni, hermanos, resurrección, no hubiera existido salvación. Si el Dios, el Padre, no nos hubiera amado de esa manera, nada de esto hubiera sucedido. Esta semana recordamos y celebramos lo que Jesús tuvo que padecer para confirmar el amor que Dios, el Padre Celestial, manifestó tener sobre todos nosotros. Esta semana recordamos y celebramos ese sacrificio, es decir, el resultado de obedecer al amor, la indicación del Padre Celestial, el resultado del amor que sintió Dios por todos nosotros, siendo, escuche esto, aún pecadores. Amén. ¿Cuántos dicen amén por esto? Gracias a Dios. Es por eso que hoy yo quiero centrar esta enseñanza de Semana Santa en uno de los acontecimientos más significativos de humildad de Jesucristo. Escuchen, que sucedió justo antes de su muerte, que sucedió antes de todo lo que va a pasar, de la crucifixión, y con ello entender el verdadero significado que tiene la acción del lavamiento de los pies. Es por eso que desde la semana pasada puse estos artículos aquí. Puse esto como en símbolo y en señal de lo que íbamos a estar enseñando en esta semana. Pero lo importante es entender cuál es el significado, qué es lo que representa esto que vemos aquí. Amén. ¿Por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos? Amada iglesia, hoy nos vamos a acercar a uno de los pasajes más significativos del Evangelio, incluso de los más conocidos
y recordados por la gente. No es un milagro espectacular como aquellos que hacía Jesús. No se da en medio de una multitud de gente como siempre sucedía. No, es una tormenta aplacada por la simple voz de nuestro Señor Jesucristo. No es el mar abierto, hermanos. No es un muerto resucitado. Es algo aparentemente sencillo, pero que es eternamente profundo y que tiene la intención de dejarnos una gran enseñanza. Este texto es conocido como el discurso del aposento alto. Y aunque es un texto amplio, ¿verdad? Lo vamos a leer todo, pero nos vamos a enfocar en los puntos centrales del mismo. Amén. Así que acompáñenme por favor a Juan. Abra su Biblia por favor y ahí en la pantalla pongamos Juan capítulo 13, versículos del 1 al 17. Abra su Biblia por favor ahí. En una enseñanza, póngame por favor el título que tenemos ahí, que he titulado, ¿ya lo vio? Un amor inexplicable y una humildad soberana. ¿Sí? Una humildad que está por encima de todo. Un amor inexplicable y una humildad soberana. Amén. Vamos a ver lo que dice Juan. ¿Ya está ahí en la Biblia? Me sigue con atención en la lectura por favor. Y dice: antes de la fiesta de la Pascua, algo que vimos en el video, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, dice, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavase, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo laves mis pies, sino también lava mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículos 16 y 17, hermano, yo quiero que pongas atención. Porque muchas veces leemos esto del lavamiento de los pies, pero no leemos el contexto. Y aquí encontramos una verdad verdadera. Dice el versículo 16: de cierto os digo, refiriéndose a lo dicho anterior, el siervo, y este es el verdadero sentido de esto, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor del que lo envió. Si sabéis estas cosas, que dice al final, bienaventurados seréis si las hicieres. Amén. Vamos a hacer una oración para poner esta enseñanza en manos de Dios. Padre, una vez más, Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí primeramente, Dios. Gracias por tus bondades. Gracias por tu amor inigualable, incomparable, Dios, que no hay manera, Señor, alguna de poder agradarte, Dios, y compensar lo que has hecho por nosotros, más que nuestra obediencia. Más que, como dice este texto, haciendo, Dios, lo que tú nos has enseñado, lo que ya sabemos. Hoy te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender el verdadero significado de lo que está, de lo que se encierra detrás de esta acción que tú tuviste, que conocemos como el lavamiento de los pies. Mi anhelo, Dios,
es que todos podamos salir de este lugar sabiendo, conociendo tu palabra, pero sobre todo poniéndola por obra. Gracias yo te doy, Padre, en tus manos estamos, y a ti sea toda gloria y honra a través de esta enseñanza. Amén y amén. Mira, amado hermano, quizás la gran mayoría de los que estamos aquí conozcamos o podamos entender con claridad lo que dice el versículo 1, en específico cuando habla de la fiesta de Pascua, algo de lo cual hemos hablado en semanas santas anteriores, lo hemos hecho en varias ocasiones, pero para los que pudieran ser nuevos o no lo recordaran, la Pascua judía era una celebración que realizaba el pueblo y que tenía como motivo recordar lo que Dios había hecho por ellos al liberarlos de la esclavitud de los egipcios. Algo que se conoce y nosotros conocemos como ¿qué? Como la antigua Pascua. Así es. Eso era lo que estaban celebrando los discípulos y Jesús. Los cristianos hoy en día recordamos que al igual que el pueblo judío fue liberado de la esclavitud de los egipcios, nosotros fuimos liberados, incluidos nosotros también, de la esclavitud, pero ¿de qué? Del pecado. Y eso sucedió por medio de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, algo que hoy conocemos como la nueva Pascua. Eso es lo que ahora nosotros debemos de celebrar. Amén. Bueno, pues justo antes de que el pueblo judío celebrara oficialmente la Pascua y en el contexto de la última cena de Jesucristo con sus discípulos, hermanos, Jesús sabía que se acercaba el momento de dejar este mundo para reunirse con el Padre Celestial. Y mira, los comentaristas señalan que este acontecimiento sucedió el mismo día que el Señor celebró la Pascua, instituyó la cena del Señor y fue también arrestado. A algo que el calendario cristiano o en el calendario cristiano se conoce como el Jueves Santo. Sí, este jueves que acaba de pasar, ¿verdad? Pues en este contexto es que el Señor lava los pies de sus discípulos, de manera, dice la Escritura, que amando a los suyos hasta el fin. Esto quiere decir hasta la muerte, hasta cumplir con el propósito del Padre Celestial. Mire el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, dice la palabra que se levantó y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Yo quiero decirte algo, lo que encontramos aquí es un ejemplo más, escucha, de la humildad de Jesucristo. Y es de llamar la atención, hermano, de llamar la atención el actuar de Jesús. Justo una noche antes de su crucifixión, ¿quién de nosotros pudiéramos estar tranquilos sabiendo que al día siguiente, ponernos a lavar los pies de los discípulos, sabiendo que al día siguiente vamos a ser crucificados o vamos a morir? ¿Quién pudiera estar tranquilo? ¿Quién de nosotros puede estar tranquilo si cuando nos sentimos mal, por lo menos yo, una vez que me sentía muy mal, yo ya se me decía que me iba de este mundo? Bueno, pues dice el texto que Jesús se levantó de la cena, estaba cenando, se quitó su manto y, hermano, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente que representa este recipiente que está aquí. Echó agua, esta agua que está aquí en el recipiente, y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos para luego secarlos con la toalla que traía ceñido, que se había ceñido en la cintura. Y sabes una cosa, esta es su imagen, y yo te pido que pongas un texto que tenemos ahí, de lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8, lo traigo en la Nueva Biblia de las Américas. Miren lo que dice ahí, a ver si está ahí en los textos del archivo, ya lo tenemos ahí, y dice lo siguiente: el cual, aunque existía en forma de Dios, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Dice, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, pero mire el versículo 7, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. ¿Saben lo que representa el que Jesucristo se haya quitado su manto? Es el que Él se haya despojado de su realeza. Jesucristo se despojó de su posición de rey.
Jesucristo se despojó de su divinidad y tomó forma de siervo, hermano. Sigue diciendo el texto, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, dice aquí, se humilló a sí mismo. Jesucristo, hermano, se humilló postrándose, poniéndose y lavando los pies de sus discípulos. Eso fue lo que Jesús hizo cuando subió también a la cruz, dice aquí, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Ahora mira, Jesucristo sabía perfectamente que Judas lo iba a entregar. Sabía que Judas había sido incitado, sabía que Judas había sido influenciado por Satanás para que él lo traicionara. Y sabes que había llegado el momento de cumplir con el compromiso que había adquirido por unas monedas de plata. Había llegado el momento en el que arrestarían a Jesús, pero Jesús, en su amor y en su humildad, escucha, no organiza una estrategia de escape. Jesús sabía perfectamente que Judas lo traicionaría, que lo iban a arrestar, pero Jesús no hace una defensa. Jesús no se lamenta, ni se queja, ni tampoco se esconde, ni sale huyendo, sino todo lo contrario. Él toma una toalla con calma. Y en mis adentros yo me pregunté lo siguiente, no sé tú, ¿una toalla para defenderse de Judas? Imagínese usted. Él toma una toalla y yo dije, ¿la habrá tomado para defenderse de Judas? Quizás el Señor pensó por un momento en ahorcarlo, hermano. No es descabellado pensar a lo que Jesús sabía perfectamente que Judas lo traicionaría y lo entregaría. Pero sabemos de sobra algo, que Jesucristo no haría algo así. Jesucristo no utilizaría la toalla para ahorcarlo, sino que comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Yo te pregunto algo, iglesia, y quiero que lo respondas. ¿A quién le es encomendada una tarea como la de lavarle los pies a otra persona en aquellos tiempos? ¿A quién se le encomendaba esa tarea? A los sirvientes, a los esclavos. En aquellos entonces quienes lavaban los pies de los amos eran los siervos, eran los sirvientes, eran los esclavos que tenían la tarea de lavarle los pies a su amo. Ellos venían llegando de la calle. No había los calzados que hoy hay. No había calles pavimentadas como hoy hay. Bueno, déjeme decirle que esto es muy parecido a lo que sucede el día de hoy. Hermano, están las calles con muchos pozos. Pero bueno, en aquellos tiempos era literalmente tierra. De manera, hermano, que un esclavo se ponía a la puerta o a las puertas de la casa de su amo para lavarle los pies cuando él llegara o llegaran los dueños de la calle con los pies, escuche, todos llenos de barro, todos llenos de lodo, de tierra, en el mejor de los casos, o de estiércol de los animales, hermano, porque lo que había en esos entonces eran animales. Ellos llegaban con los pies sucios. Hermanos, los discípulos de Jesús no caminaban por la alfombra roja. Ellos caminaban por las mismas calles que transitaban todas las demás personas. Imagínese usted cómo traían los pies, y Jesús se ciñe esa toalla, echa el agua en el lebrijo, como dice la escritura, en un cántaro, en una pieza de barro como esta, y comienza a lavarle los pies que seguramente estaban llenos de popó, de excremento de animales. Imagínese eso. Imagínese. La diferencia es que ahora encontramos al Maestro, a Jesucristo, lavando los pies de sus discípulos, que no eran menos pecadores que nosotros. No lo eran, hermanos. A veces hablamos de los discípulos y pensamos, no, ellos estaban en otro nivel. No eran menos pecadores que nosotros. Y de golpe Jesús comienza a lavarle los pies. El Hijo de Dios, escuchen, el Mesías profetizado, el Rey anunciado, el que sanó enfermos, el que liberó endemoniados, el que dio vista a los ciegos, el que hizo andar a los cojos, el que levantó muertos, el que abrió el mar rojo, el que paró y detuvo el sol en Gabaón, hermanos, lavando los pies de quien en teoría le tenían que lavar los pies a él, incluidos, escuchen esto, incluidos los pies de aquel que lo traicionaría. Amén. Wow. A mí me sorprende, hermano, porque cuando nosotros nos enojamos con alguien, ni siquiera lo queremos voltear a los ojos, a ver a los ojos. Jesús lavando los pies incluso de Judas Iscariote. ¡Qué tremendo! ¡Qué ejemplo!
Mis hermanos, ¿cuán humilde se necesita ser para lavarle los pies a una persona que no es nada tuyo terrenalmente hablando? Y si yo le dijera a alguien de usted, hermano, pásele aquí para lavarle los pies y espero que se haya bañado y se haya hecho tal, nos dan hasta ñañares, hermanos. Y yo, aunque es un ejemplo, no es exactamente lo mismo, es muy parecido. Esto me hizo recordar que a Rocío y a Ricardo, perdón, hijo, porque ya te voy a salir, es que es el ejemplo. Es Ricardo Pérez, el del ejemplo de los libros. Sí, el señor Pérez compró, no, pero tú eres el ejemplo. A Rocío le encantaba llegar y besarle los pies a Ricardo. Y a Ricardo le encantaba que le besaran los pies. Le encantaba llegar, se lo ponía aquí y así todo. Eso fue como hasta, no sé si recuerdo, 12 años, 13 años todavía, besándole los pies. Escuchen. Pero ahora, Ricardo quiere, me está escuchando ya, ay Señor, ¿cómo me voy a ir saliendo? A Ricardo le sigue encantando mamá y le dice, bésame los pies. Y Rocío, no, ya estás bastante, ya te apestan las patas. ¿Sí? Ya no se los quiere besar. Imagínense, eso dijo. Bueno, pues ahora imagínense a Jesús lavándole los pies a los discípulos que realmente, familiarmente no era nada. Qué tremendo. Qué tremendo. Pero esto era parte de la enseñanza y la confirmación de lo enseñado por Jesús a sus discípulos acerca de la importancia de ser humildes. No solo de palabra, iglesia, sino de hecho. Algo que vimos, si mal no recuerdo, en el capítulo 9 del Evangelio, ¿verdad? De Marcos, que quién sería el mayor y más grande. Que quien quería ser el mayor y el más grande, ¿qué sucedería? ¿Qué debería de ser primero? Debería de ser el último, dice la palabra, y ser servidor de todos. Amén. Jesucristo ha venido enseñando, recordando el Evangelio de Marcos, una serie de enseñanzas acerca de la humildad, una tras otra. Pone a un niño en medio de ellos para ejemplificarles eso. Aquel que recibe a un niño como este, me recibe a mí. Amén. Son enseñanzas acerca de la humildad, hermanos. ¿Sabes una cosa? Antes de la cruz, antes de esta cruz que celebramos, del sacrificio de Jesús, de todo esto que nos mueve a nosotros los cristianos en estos tiempos, antes de esto existió una toalla. Existió una toalla. Y este texto nos deja ver claramente que Jesús sabía, hermanos, que el Padre le había dado todas las cosas. Él sabía también que del Padre, dice la Escritura, había salido, es decir, era su Hijo, Él era el mismo. Sabía, hermanos, que Él tenía que volver a Dios el Padre, y también sabía que Judas lo traicionaría. Pues sabiendo todo esto, Él se humilló y nos amó. Yo quiero que tú recuerdes esto, porque esta enseñanza está centrada en la humildad de Jesucristo. Jesús no solo sabía que Judas lo traicionaría, sino también que Pedro lo negaría, ¿sí o no? Que los más, el resto lo abandonarían cuando estuviera en este momento y se dieron cuenta que los empezaban a perseguir. ¿Sabes qué, Señor? No te conocemos. Pero Jesús se arrodilló ante sus discípulos para lavarles los pies ese día. La Escritura dice algo muy claro a través del libro de Filipenses 2.5. No sé si lo traiga ahí otro texto de los que traemos ahí, Filipenses 2.5. A lo mejor ese no lo puse. No, ¿verdad? Bueno, pero dice la Escritura: haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Yo te pregunto algo, ¿a qué actitud se refiere? Amén. Se refiere a la humildad. Esa humildad que Él manifestó tener, no solo de palabras, sino de hecho. Mira, amada iglesia, nunca se vio a un rey sirviendo a un esclavo, nunca. Nunca se ve a un presidente, y lo pongo hoy en día también, rendirse a un subordinado. ¿O usted ha visto algo de esto? Nunca, porque aquí hay dueños de negocios, nunca se vio un dueño rendirse ante sus empleados. Nunca. Pero vemos a Jesús servir a los hombres y lavarles los pies en aquel día. La intención de Jesús era que ellos vieran con este ejemplo que la humildad para servir a los demás es una muestra de amor los unos por los otros que debe de ser imitada. Pero fíjate bien,
Jesús no lavó los pies de sus discípulos por necesidad. No lo hizo así. Él no necesitaba de nosotros para nada. Él no creó la luz. ¿Sabes que Jesús, que Dios, pues, Jehová es el creador del universo? ¿Sabes que Él creó la luz? Bueno, pues Él no creó la luz para poder ver. Él no creó el hombre porque lo necesitara. Él creó todo porque Él es Dios y ahí le plació crearlo. Amén, iglesia. Él lo hace así porque a Él le plació crear la luz, crear el universo, separar las aguas, crear al hombre, crear los animales, etcétera. En su gracia nos creó. El hombre se corrompió y entonces por amor, en humildad, por gracia, en obediencia al Padre, Él se despojó de su grandeza, se despojó de su deidad para hacerse siervo terrenalmente hablando. Amén, iglesia. Y antes de ser crucificado, Jesucristo nos dejó grandes enseñanzas. Y esta es una de ellas. Muchas enseñanzas, todo lo que está en la palabra, Jesucristo nos lo dejó para que nosotros seamos imitadores de Él, para que nosotros lo pongamos por obra, como dice versículos finales de este texto, que muchos se comen en esta enseñanza, muchos se lo comen, pero dice, qué bueno que lo sabes, pero bienaventurado eres si lo haces. Qué tremendo, versículo 6, velo por favor ahí en tu palabra, Juan, en el texto bíblico base que tenemos, versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo a Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Se acuerdan los que les dije antes de empezar que Jesús también amenazaba? ¿Qué hubo? ¿Qué le está diciendo? Si no te lavo, te quedas fuera. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, estaba jugando, Señor, no solo mis pies, sino también lava mis manos y mi cabeza. ¿Qué hubo, Pedro? No que no tronabas pistolita, no que no te vas a dejar lavar los pies. Si no te lavare, le dice Jesús, no tendrás parte conmigo. Pedro protestó por esta actitud de Jesús. Y sabes una cosa, yo lo entiendo, la verdad, hermanos. ¿Cómo que tú me vas a lavar los pies a mí, Jesús? Tú eres el Hijo de Dios, el Rey. Es algo similar a lo que pasó con Juan el Bautista, ¿lo recuerdas? Cuando Jesús le dijo que lo tenía que bautizar, dice la palabra que Juan se oponía diciendo, Señor, yo no soy el que necesita ser bautizado. Perdón, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. No yo bautizarte a ti. Yo necesito ser bautizado por ti. Y creo que cualquiera de nosotros hubiéramos pensado y hecho lo mismo que Pedro y que Juan, ¿sí o no? Resistirnos, hermanos. ¿Sabes por qué no resistiríamos? ¿Sí sabes por qué o no? ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque no me sentiría digna. Porque no se sentiría digna ni bien. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué no resistiríamos? No somos dignos. ¿No? Porque la lógica del mundo es que el grande está para que lo sirvan y no para servir a los otros. Por eso a veces no podemos aceptar eso. Pero la lógica de Dios y del reino funciona completamente diferente y al inverso. De manera que Pedro protesta, pero cuando Jesús le dice que no va a tener parte con él, que no entrará al reino, inmediatamente le dice, entonces Señor, no solo me laves los pies, lávame las manos, lávame la cabeza, lávame entero, lávame por completo. A lo que Jesús le responde, mira el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Y esto nos habla de dos lavamientos. El que está lavado, o sea, ya hay una parte lavada, no necesita sino lavarse los pies, necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús le dice a Pedro delante del resto de los discípulos, ustedes ya han sido lavados, haciendo alusión a algo espiritual y no terrenal. Ustedes han sido lavados, ustedes ya están limpios, a excepción de uno, refiriéndose a Judas Iscariote. Así que lo único, dice Jesucristo, que ustedes necesitan es lavarse los pies. Mire, iglesia, el primer lavamiento se refiere justamente a la purificación. Cuando nosotros
aceptamos a Cristo en nuestro corazón, lo aceptamos genuinamente en nuestro corazón, y esto nos da lugar, somos sellados y nos da lugar como hijos de Dios. Amén. Pero ¿cuál parte del cuerpo es la que está en mayor contacto al piso? En este caso a la tierra, ¿verdad? En aquellos tiempos, los pies. Así que, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Le dice el Señor: ustedes necesitan lavarse los pies. Ustedes han sido limpiados, lavados, pero lo que necesitan es lavarse los pies constantemente, refiriéndose a que en la vida de los creyentes, donde estamos incluidos nosotros, sus hijos, de alguna u otra manera vamos a seguir ensuciándonos, por lo que necesitamos santificarnos constantemente. ¿Y qué es lo que nos santifica, iglesia? La palabra de Dios. Gracias, hermana Lupita. Ahora sí, ¿qué le pasa a Lupita? Se queda de lado. La palabra de Dios, porque su palabra es verdad, dice la Escritura, es la que nos santifica. Hemos sido lavados espiritualmente, pero mientras corremos esta carrera, el mundo, iglesia, nos va a invitar, el mundo nos va a incitar, así como lo hizo Satanás con Judas. El mundo nos va a contaminar, nos va a salpicar de su maldad y de su pecado. Eso es lo que el Señor realmente quiere enseñar con la necesidad de lavarnos los pies. No, escúchame esto por favor, no como un ritual físico, sino como algo espiritual. Y yo espero que entiendas esta parte. No como un ritual físico. Ahorita lo voy a explicar mejor. Versículo 12. Así que después, dice que él hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy, dice Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Versículo 15. Porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y aquí está el meollo del asunto. Muchos se quedan en ese texto y ahí termina. Y yo creo honestamente que este texto se ha enseñado y se ha implementado mal en muchas iglesias. El ritual del lavamiento físico de los pies. Pastor, pero es que dice el versículo 14 que nosotros también debemos lavar los pies los unos de los otros, y en el 15 que lo hagamos como Él lo ha hecho, y ahí estamos lavando los pies, hermanos. Yo llegué a hacer en una congregación. Sí, mis hermanos, pero ¿qué es lo que encierra o se encierra detrás de este ejemplo de Jesús? ¿Cuál es el mensaje real? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que imitar? Amén. Eso es lo que se encierra detrás de esto. Yo no creo que el mensaje detrás de esto sea que nosotros literalmente empecemos a lavar los pies, sino que obremos en humildad, en servicio, en todos los sentidos, y reproduzcamos, intentemos reproducir la humildad con que el Señor servía a los demás. Amén, iglesia. Es decir, ustedes tienen que despojarse. Nosotros tenemos que despojarnos de nuestra soberbia. Debemos de despojarnos de nuestra posición para servir a los demás. Muchos se aprovechan de esto para literalmente en la iglesia darse golpes de pecho, como lo hace la iglesia católica. Perdón que estén aquí pegados con la representación que hacen de la crucifixión. Y ahí van cargando un pelado. Yo ahora me la pasé viendo videos de eso, hermanos, pero de esos chuscos. Pone la cruz y uno que se cae de la cruz y se da un canto. Hermanos, eso es lo que hace la iglesia, un ritual. Pero ven la necesidad de una persona y en vez de ayudar, huyen. Llegan a su casa y en vez de orar en humildad y reconocer nuestras fallas como esposos, como esposas, como padres, como hijos, nos insultamos y nos ofendemos. Viene Semana Santa y lo menos que hacemos es, y lo que menos tiene esta semana es de ser santo. Pero si andamos cargando cruces y andamos lavando pies en la iglesia. No, hermano, yo creo que lavar literalmente los pies de una persona no es una muestra genuina de humildad. No es lo que Jesús quería enseñar. No es lo que Jesús realmente demanda de nosotros, o está demandando de nosotros los creyentes. Pero bueno, yo quiero decirte algo, como siempre te digo, cada quien es libre de interpretar las escrituras a su manera, como Dios debe entender.
Yo le diría, cada quien es libre de manipular las escrituras a su conveniencia, porque ¿sabes qué? ¿Sabes por qué se hacen estos actos y estos rituales? Tanto en la iglesia católica como en la cristiana. ¿Sabes por qué? Porque esto mueve emocionalmente el corazón de las personas. Esa es la realidad. Pero yo creo que esta enseñanza se refiere a estar al pendiente los unos de los otros para servir en humildad. Amén, iglesia. Yo creo que esto se refiere a ser humildes hasta el punto, escuche, de dejar de lado nuestros propósitos personales para servir a los propósitos de Dios, como lo hizo Jesús. Él dejó sus propósitos personales y los podía tener y sirvió, y en obediencia subió a la cruz. Yo creo que esto se refiere, escúcheme bien esto por favor, a atender una llamada en sábado por la noche. Cuando tú estás acostado, descansando en casa, 10 de la noche, viendo una película, comiendo palomitas, y te habla un hermano que tiene una necesidad, hermano, un problema, y quiere que vayas y lo acompañes. Para mí eso es lavar los pies. Yo creo que se refiere a dejar nuestro orgullo, nuestra posición para obrar en humildad. Escúcheme, en la casa, no solo en la casa, en el matrimonio, en el trabajo y en la iglesia. Eso es lavar los pies. Significa perdonar cuando cuesta hacerlo, cuando piensas que la persona no se lo merece. Lavar los pies significa hacer o servir cuando nadie te ve. Amar cuando ese amor no es recíproco hacia tu persona. Eso es lavar los pies, porque eso habla de humildad. Eso es lo que hizo Jesucristo. En el versículo 16, voy para el final, dice: de cierto os digo. Son los textos que dejamos de lado. Es que en el 15 y en el 14 decía que teníamos que imitar y lavar los pies. Sí, pero complementa lo que dice el versículo 16. El versículo 17 dice: de cierto os digo. El Señor está enseñando y está redondeando la enseñanza que está dando con este acto que Él hizo. El siervo, dice, no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Lo que Jesús está demostrando ahí es que Él, siendo mayor que ellos, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se despojó de sí mismo, se quitó su manto de rey, su realeza, para poder postrarse, lavarle los pies a sus discípulos en señal de humildad y de sacrificio. Amén. Por eso te digo que un texto sin su contexto es un pretexto para sacar y hacer cosas que no debemos hacer. No lo sé, hermano, tú puedes pensar de otra manera. Lo mejor de todo viene en el versículo 17, cuando dice: ¿sabéis estas cosas? ¿Las sabéis, hermano? Amén. ¿Sí? Amén. Ya, por lo menos ya la saben esta. ¿Las sabéis estas cosas? Bueno, dice, coma. Y después de eso viene lo importante. No dice, bienaventurados seis si las sabéis. ¿Verdad que no? Dice que eres bienaventurado, ¿sí qué? Si las hicieres. Si entiendes el verdadero significado de esto, lejos de andar haciendo estas barbaridades en la iglesia y lavándonos los pies y quítese los pies, humildad y todos llorando ahí. No, hermanos, debemos de servir como realmente Dios nos llama a servir. Servir al necesitado, servir a los hermanos. Si lo sabes, qué bueno, pero bienaventurado, dice la palabra, eres si lo haces. Amén. ¿Si lo qué? No, primero dice si lo sabes. Primero tenemos que saberlo. Pero la bendición, la bienaventuranza, el beneficio viene si eso que sabes lo haces. Hermano, ¿qué tan difícil puede ser el evangelio? Este último versículo define muchas cosas. No basta con saber, sino que es necesario poner por obra y practicar lo que el Señor nos ha enseñado. No solo en esta enseñanza, en todas las enseñanzas. Si las sabes, dice, bienaventurado eres si las practicas. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Es una palabra sencilla y quise hacerla así corta porque creo que no necesita más explicación, pero aparte porque quiero pasar y quiero que juntos celebremos en este día la cena del Señor.